Hola cronistas, bienvenidos y bienvenidas una nueva mañana de domingo más aquí a nuestro canal de YouTube Asturiano y Familiar Crónicas de Asturias. Hoy, como podréis haber visto ya en el título y en la miniatura de este vídeo, vamos a hablar sobre el derbi asturiano entre el Sporting de Gijón y el Real Oviedo, que se celebró el pasado sábado 7 de septiembre de este año 2024. Ya os adelanto que este derbi, al igual que el anterior, dieron la victoria para el Sporting. En el caso de la temporada pasada de 1-0 y en este caso de 3-1. Los goles llegarían de la mano de Otero, de penalti en el minuto 20, de Cote en el minuto 38 y de Víctor Campuzano en el 76. Por parte del Real Oviedo, solamente Chaira en el minuto 49 anotaría para los visitantes. El lugar de enfrentamiento fue Gijón, en el Molinón Enrique Castroquini, y la cronología del partido fue la siguiente. El Real Oviedo tuvo 11 tiros frente a los 10 del Sporting. Los locales tuvieron 8 tiros a puerta frente a los 3 de los visitantes. El Real Oviedo tuvo el 68% de la posesión frente al 32% del Sporting. Oviedo tuvo 517 pases frente a los 246 del Sporting, y esa precisión en los pases también se la lleva el Real Oviedo con un 88% frente al 73% del Sporting. Las faltas cometidas fueron de 21 para los locales y de 10 para el Real Oviedo. Las tarjetas amarillas se reparten en 4 y 4 y no hubo tarjeta roja, solamente hubo un fuera de juego cometido por el Real Oviedo, y este mismo equipo realizaría 6 saques de esquina frente al único que realizó el Sporting. La alineación del Real Sporting de Gijón, que jugó con un 4-3-3, sería para Rubén Yáñez en la portería, con Guille Rosas, Eric Curbelo y Diego Sánchez, además de Cote, que fue uno de los jugadores que anotó gol para el Sporting. En la defensa, Nacho Méndez, Lander y Jesús Bernal en el centro del campo, y Dubasín, exjugador del Real Oviedo, Fernando Otero, que anotaría para el Sporting de Gijón un tanto también, y Gaspar Campos en la delantera. La alineación de los visitantes, la alineación del Real Oviedo, sería de Aarón Escandel en la portería, Carlos Pomares, Dani Calvo, David Costas y Lucas Aijado en la defensa, Colombato, Alberto de Moral, Chaira, que anotaría ese único gol del Real Oviedo, Sebas Moyano y Santi Cazorla en el centro del campo, jugando con esa posición, y Alemão único y solo en punta, un 4-2-3-1. Y bueno, cronistas, pues muchísimas gracias por vernos hasta aquí, hasta el final de este vídeo. Recordad, si os ha gustado este resumen sobre el derbi asturiano, apoyarlo mucho, porque todavía queda la vuelta en el estadio Carlos Tartiere y el contenido del vídeo puede ser completamente diferente y el resultado también. Así que suscribiros al canal si no estáis todavía, activar la campanita de las notificaciones, dejarnos vuestro like, vuestro comentario y compartir este vídeo con quien queráis. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo la próxima semana, el domingo a las 12.